Tu cuerpo, tu sangre me da vida. ¿Qué tal, mis hermanos, mis amigos? Bienvenidos nuevamente a la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 27 de septiembre. Mis hermanos, es una bendición nuevamente el poder estarnos alimentando de la palabra de nuestro Señor Jesús. Y gracias a ustedes por compartirla. Gracias a ustedes por reflexionar junto con nosotros. Mi hermano, si no te has suscrito todavía a este canal católico Levántate y Camina, te pedimos que te suscribas, que le des un like y compártalo. Pues de esa manera estamos llevando el Santo Evangelio a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a donde sea. Pues es el mandato que nuestro Señor Jesús nos dio, proclamar el Evangelio donde sea. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas, capítulos 18 al 22. Un día Jesús se había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Entonces les preguntó: según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, y otros que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Cristo de Dios. Jesús les hizo esta advertencia: no se lo digan a nadie. Y les decía: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero 3 días después resucitará. Mis hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, vamos a pedirle a Dios que nos envíe el Santo Espíritu para poder reflexionar, mis hermanos, y poder responder a la pregunta que Jesús nos hace el día de ahora. Una pregunta personal para ti y para mí. El relato de hoy, pues, comienza como Jesús dice que se había apartado para orar, pero le acompañaban los discípulos. Y en ese momento Jesús les pregunta a ellos que según el parecer de la gente, ¿quién es Él? Los discípulos le responden, pues, diciéndole que para unos es Juan el Bautista, para otros que es Elías, para otros pues es un profeta antiguo que ha resucitado. Y así en la misma pregunta pueden ser la misma respuesta en algún momento si nosotros pues hiciéramos una encuesta y saliéramos por las calles, ¿verdad? O por nuestra familia, preguntar para ustedes quién es Jesús, y nos encontraríamos con diversas respuestas. Tal vez uno diría: es el Hijo de Dios. Otro diría: pues es no sé, es algo de historia, es un personaje inventado, o es algo que sucedió. Serían diferentes las respuestas.
Porque ¿de qué va a depender tu respuesta? ¿O de qué va a depender la respuesta? Es de la cercanía que se haya tenido con Jesús. Tal vez este pueblo, porque a pesar que lo seguían, pues no estaban tan cerca con Jesús. No tenían esa intimidad con Jesús. No permanecían con Jesús. Y por eso, son diferentes las respuestas que dan. Pero Jesús les hace directamente la pregunta a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro pues le dice: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo de Dios, el Mesías, el enviado. Hoy la pregunta es para ti y para mí. ¿Quién es Cristo para nosotros? Y eso va a depender, mis hermanos, qué tan cerca estamos de Jesús para dar una respuesta. ¿Cuál ha sido la experiencia con nuestro Señor Jesús? ¿Será que hemos permanecido? ¿Será que lo hemos acompañado en la oración? ¿Hemos estado en oración? ¿Será que lo frecuentamos en el templo? ¿Platicamos con Él? De ahí va a depender. Porque es válido que den una respuesta vaga personas que no tienen esa cercanía con Jesús. Pero usted y yo, que hemos tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesús y que hemos tenido la experiencia agradable de su palabra, ¿quién es Jesús para nosotros? Si Él es nuestro maestro, debemos de aprender lo que Él hace y lo que Él dice, cómo Él actúa. ¿Será que ya aprendimos a hablar como Él? ¿Será que ya aprendimos a orar como Él? ¿Será que estamos aprendiendo a actuar como Él, servir como Él? Y si es así, pues podríamos decir, ¿verdad?, la misma respuesta que dio Pedro: Jesús es Dios con nosotros. Pero para eso, para proclamar que Jesús es Dios, es el enviado, es el Mesías, es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es el Salvador, debemos de actuar como Jesús nos ha enseñado a actuar. Si Jesús significa mucho para mí, debo de estar dispuesto a negarme, como dice en los versículos posteriores. Si Jesús para mí es Dios, es el Mesías, estoy dispuesto a seguirlo. Estoy dispuesto a cargar la cruz. ¿Y qué es cargar la cruz? Es no hacer siempre lo que se me antoja, lo que me viene en gana. Es negarme. Es aprender a orar. Es aprender a servir. Es aprender a proclamar la buena nueva. Es actuar como Jesús actúa. Dar testimonio que Cristo está en mi corazón. Si yo digo que Jesús es mi Dios,
daría todo por él, como lo hicieron los discípulos, como lo han hecho muchos. Que Pedro, a pesar que le dijo, tú eres el Cristo de Dios, después lo estaba negando, pero se arrepintió. Hoy nosotros, mis hermanos, debemos de actuar como Cristo, en obediencia, en servicio, aún en muchas ocasiones que no estamos de acuerdo muchas veces en lo que se nos manda a hacer, pero hacerlo por amor a Cristo, porque nosotros decimos que Cristo, que Jesús es el Cristo, y que porque Jesús es nuestro Dios, debemos de negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. Estar atento a los necesitados, huir de las calumnias, no calumniar, no dañar, no servir de división. Recordemos el Evangelio de hace 2 días. Dice que Jesús llamó a los 12, y llamarlos significa tenerlos ahí unidos. El Evangelio de ayer, el asombro de este rey, preocupado de quién era este hombre. Para nosotros es una alegría saber que Jesús es el Mesías, porque es nuestro Salvador, y debemos de actuar de acuerdo a la voluntad de Él, en obediencia, en respeto, en amor, en misericordia. De esa manera estaremos dando testimonio de que sí, que nosotros, yo que he tenido el encuentro con nuestro Señor Jesús, actuar de acuerdo a lo que yo creo. Mis hermanos, hacer la invitación para que, si aún no has tenido ese encuentro con nuestro Señor Jesús y muchas veces dudas de quién es Jesús, acércate. Reflexiona con nosotros el Evangelio, lee la palabra, ve a la confesión, llega al templo a recibir la Eucaristía, recibe los sacramentos, acércate a Jesús y verás que la respuesta que darás es la misma que nuestra Madre Iglesia nos enseña. Es la misma que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Salvador. Que el Señor te bendiga.